alimentación del lactante, la lactación y la lactancia en el primer año de vida. Bueno, primeramente, antes de comenzar, hay que tener en claro que la alimentación en esta etapa pues va a tener efectos a largo plazo sobre diferentes procesos, tanto fisiológicos como metabólicos. También esta etapa, la alimentación va a tener un papel clave en lo que es la disminución de la incidencia de enfermedades y el desarrollo físico e intelectual del paciente pediátrico. Según datos de la OMS, a pesar de la importancia que tiene esta etapa en la alimentación, pues tan solo un 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 4 meses de vida. O por el contrario, la alimentación complementaria la suelen iniciar demasiado tarde, lo cual también va a tener efectos sobre el desarrollo del paciente. Y bueno, la alimentación en el primer año de vida va a estar dividida en 3 etapas. La primera de estas es el periodo de lactancia. Esta consiste en la que la única fuente de alimento o de nutrimentos va a ser la leche humana o la fórmula láctea. La segunda etapa es el periodo transicional. Este consiste en el periodo en el que se introducen alimentos ya preparados especialmente para lactantes y además de seguir con la leche materna. Y aquí también se presenta lo que es el destete. Y la tercera etapa es el periodo de alimentos modificado. En esta se ofrece al lactante los alimentos disponibles que se consumen dentro del círculo familiar. Antes de comenzar ya de lleno, pues vamos a ver los componentes de la leche materna para que quede claro la importancia del por qué es necesario darla en los primeros meses de vida. Pues cabe mencionar que la leche materna, como ya sabemos, tiene gran variedad de compuestos importantes para la alimentación del recién nacido. Esto tanto en un papel nutricional como en un papel funcional. Y este tipo de compuestos también van a ser claves en la modulación de las rutas metabólicas, en la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica. Aquí pues se presentan algunos beneficios concretos de lo que es la lactancia materna. En el caso de los niños prematuros que son alimentados con leche materna, pues se ha visto que suelen ser más resistentes a lo que es la enterocolitis necrotizante comparado con niños nacidos al final de la gestación que son alimentados con fórmulas infantiles. Otro beneficio que se ha encontrado es que los niños alimentados con leche materna suelen tener pocos signos de inflamación intestinal cuando sufren de infecciones entéricas agudas. Otro beneficio es que se disminuye el riesgo de que haya malabsorción intestinal debido a la intolerancia al gluten. Y por último, también se ha encontrado que el riesgo de sufrir diabetes tipo 1, enfermedad de Crohn o artritis reumatoide y linfomas en los niños parece estar reducido en aquellos niños que fueron alimentados con leche materna. Y bueno, una gran parte de estas acciones va a depender de los compuestos que forman parte de la fracción nitrogenada no proteica, lo cual es un 18 hasta un 30% del nitrógeno total de la leche materna, mientras que si lo alimentáramos con leche de vaca, con la que se elaboran las fórmulas infantiles, pues solamente abarca un 5% del total del nitrógeno. En cuanto a los componentes biológicamente activos de la leche materna, pues se dividen en 5 categorías principales y estas son las proteínas, los péptidos y los aminoácidos. La segunda son los nucleótidos.
La tercera son hormonas. La cuarta, factores de crecimiento. Y las 5 son agentes antiinflamatorios e inmunomoduladores. Y estos agentes que les acabo de mencionar, pues van a tener acciones específicas en determinados tejidos diana. Principalmente es lo que viene siendo el epitelio intestinal. En este caso, pues van a ayudar a modular la absorción de los nutrientes, van a permitir la permeabilidad de la mucosa, la proliferación celular, los componentes de la microbiota intestinal, la inducción de moléculas de superficie y la regulación de la producción de citocinas. También tienen una importante acción en lo que es el sistema nervioso entérico y el sistema inmune de la mucosa intestinal. En cuanto a las proteínas, los péptidos y aminoácidos, en este caso destacan lo que son las proteínas del suero por su liberación de péptidos con actividad biológica y también efectos que suelen actuar a nivel del sistema inmunológico. Y muchas de estas actividades conocidas de estas proteínas pues están relacionadas con funciones de lo que es el sistema inmune o el sistema digestivo. Y también esta acción que se les atribuye de ser inmunomoduladoras se ha relacionado también por el aumento de la concentración de glutatión. Este es mediado por las proteínas del suero. Y al glutatión se le atribuye que es necesario para la actividad y la proliferación de los linfocitos, en particular lo que son las células T y la inmunocompetencia. Y bueno, la leche materna también se menciona que puede tener un efecto tolerogénico, ya que parece disminuir la aloreactividad de los linfocitos T del niño contra los linfocitos T, perdón, contra los leucocitos de la madre. Esto se hace, pues, la madre al amamantar le aporta linfocitos que son inmunoreactivos al recién nacido y esto contribuye a que haya un desarrollo de la inmunocompetencia neonatal. Y por lo tanto, esto le permite al neonato, al lactante, compensar la deficiencia que tiene de linfocitos T de memoria al nacer. Y también estos linfocitos inmunoreactivos que vienen en la leche materna también sobreviven en el estómago y en el intestino, lo que les permite ser viables en el tracto gastrointestinal superior hasta por una semana. Y esto pues va a ayudar a que el lactante tenga una respuesta a diversos mitógenos, aloantígenos y antígenos convencionales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, todo bien, Fanny. No, doctora. Ninguna. Bueno, vamos a continuar. Otro de los componentes de la leche materna es la lactoferrina. Este es uno de los componentes más importantes en lo que vienen siendo las proteínas de la leche materna y este abarca de un 10 a un 15% de las mismas. Esta proteína nos ayuda a la absorción de hierro a los lactantes. También tiene actividad antimicrobiana, antiviral y antiinflamatoria. Sirve como factor de crecimiento y proliferación de la mucosa intestinal. Así también favorece la incorporación de la timidina en el ADN y también tiene la función importante de ser inmunomoduladora y anticarcinogénica. Otro de los componentes son los péptidos bioactivos. Estos pues son liberados, muchos de estos son liberados durante la digestión enzimática de lo que son las proteínas y actúan a varios niveles. Tienen la capacidad de alterar el metabolismo celular
y actuar como vasorreguladores, pueden ser factores de crecimiento, inductores hormonales y neurotransmisores. Y la proteína que suele ser predominante en la leche humana es la alfa-lactoalbúmina. Esta pues viene siendo una subunidad de la enzima lactosa sintetasa, que en el organismo de la madre es una enzima que es crítica para el control de la lactancia y la secreción de la leche. Y esta suele proporcionar una buena fuente de aminoácidos esenciales, como lo es el triptófano y la cisteína. También tiene actividad probiótica sobre las bifidobacterias y es inmunomoduladora y opioide. Esto significa que va a ayudarle como sedante al lactante y también va a ayudarle a tener mejor calidad emocional, se podría decir. Y también existen otros péptidos que suelen tener actividad antitrombótica, antihipertensiva y también inmunomoduladora, así como también que ayudan a lo que es la secreción de la insulina. Algunos aminoácidos pues suelen ser de los esenciales que son aportados por la leche materna, y hay otros que son aminoácidos libres que no forman parte de las proteínas como la carnitina, pero que participan en procesos de translocación de la membrana celular. Esto significa que ayudan a eliminar compuestos tóxicos que se producen en el metabolismo. Y también ayudan al control del aumento de carbohidratos, también al metabolismo proteico, a la disminución del colesterol y los triglicéridos, la contracción del miocardio y el desarrollo y maduración de estructuras cerebrales. En cuanto a los nucleótidos que están en la leche materna, nos ayudan en procesos tanto bioquímicos como fisiológicos, como lo son la transferencia de energía, la precursión de la síntesis de ácidos nucleicos, y también son claves en la síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas. Sus principales efectos es modular la respuesta inmune, renovar el epitelio intestinal, nos ayudan también cuando el lactante tiene diarrea para cortar el tiempo de duración, disminuyen el estreñimiento, el meteorismo y las regurgitaciones. También tienen un efecto beneficioso sobre la flora fecal, modulan el crecimiento hepático y su regeneración, y también incrementan las concentraciones plasmáticas y eritrocitarias de ácidos grasos poliinsaturados. Esos fueron los péptidos y las proteínas, y ahora vamos con lo que son las hormonas y los factores de crecimiento. La leche materna suele contener isómeros de prolactina, los cuales tienen una función adrenal y gonadal, así como la estimulación del apetito. La leptina, como ya sabemos, tiene papel en la regulación del gasto energético, el apetito y el metabolismo. También se secreta el estradiol, la oxitocina, que nos ayuda a regular la función renal, ya que tiene una similitud con lo que es la antidiurética. Y también suele contener lo que es hormona adenocorticotropa, hormona estimulante del tiroides, hormona del crecimiento, tiroxina, cortisol e insulina. En la leche materna también vienen incluidas lo que son las poliaminas. Estos son factores de maduración para el intestino delgado y también tienen funciones que están relacionadas con diferenciación celular y proliferación. Tienen efectos tróficos sobre las células intestinales que están inmaduras y van a ir ayudando a que mejore la permeabilidad de la mucosa para absorber los nutrientes.
Y también tienen un papel importante en la maduración de órganos que están asociados como el hígado y el páncreas. Y por otro lado, también están los agentes antiinflamatorios e inmunomoduladores, aparte de los que ya mencioné. Pues estos, como el nombre lo dice, tienen acción antiinflamatoria y tienen otros elementos antiinflamatorios como los antioxidantes, que vienen siendo la vitamina A, la C y la E, y otras enzimas como la catalasa, la glutatión peroxidasa y la acetilhidrolasa. Y también hay unas antienzimas que ayudan a inhibir a las proteasas que son inflamatorias. Y bueno, ya después de mencionarles el contenido y la importancia de lo que es la leche materna, pues antes de, bueno, creo que es importante tener en claro el por qué se nos dice que los primeros 6 meses es pura leche materna. Y esto es propiamente por las características fisiológicas del lactante en su primer año de vida, ya que pues si se alimenta con otras cosas que no van de acuerdo a su crecimiento, a su desarrollo, pues no le van a beneficiar como lo hace la leche materna. Y como ya mencioné, pues esta etapa va a ser crucial para la maduración y el desarrollo de sistemas a futuro, como lo es el neuromuscular, el gastrointestinal, el renal y el inmunológico. Mencionando que pues estos son bastante diferentes en los niños de esta edad y pues van a ir cambiando poco a poco hasta que lleguemos a habituarlos a la dieta familiar. Y pues esto es importante, aunque se trate de un niño que esté sano, que tenga un peso adecuado, una talla adecuada, la alimentación se va a respetar igual para todos los niños. Eso, que eso es bien importante, chicos, y la leche materna, si ustedes se fijan, está diseñada específicamente para los pacientes. Las fórmulas podrán tener todos los componentes químicos que se necesiten, ya sea aminoácidos, proteínas, lo que son grasas, lo que son aceites especiales, mil y unas cosas. Pero si ustedes se fijan, todo el factor inmunológico todavía no se ha podido desarrollar en las leches maternas. Entonces, es uno de los principales factores para que nosotros insistamos tanto con lo que es la lactancia materna, que eso tenemos que aprovecharlo en nuestros pacientes. Y ya vieron aparte todas las funciones que tiene y todas las coenzimas que también tiene la leche materna, que es difícil presentarles en una fórmula y que eso nos ayuda a que el paciente tenga una mejor digestión. La doctora dijo algo bien importante, un periodo de transición y de maduración. Y esa maduración, la leche materna la va haciendo conforme el niño va creciendo. Entonces, ese es otro punto importante de la lactancia materna. La leche materna se va modificando de acuerdo a las necesidades del recién nacido o del paciente pediátrico. ¿Sí? Adelante, doctora. Bueno, primeramente vamos a ver las limitaciones del sistema renal. En el caso del neonato, pues ellos tienen los riñones inmaduros y estos van a ir incrementando su tamaño y su funcionalidad conforme vayan pasando las primeras semanas de vida. Van a ir duplicando su peso hasta los 6 meses y lo triplican al año de edad. Nosotros vamos a tener una función renal óptima cuando le aportemos al lactante una alimentación que aporte suficiente cantidad de agua y una baja carga renal de solutos, como lo es las sales minerales o la glucosa. Y esto claramente pues es la leche materna. Y como ya mencionaba el doctor, la ingesta de leche de vaca o de fórmulas infantiles mal preparadas y así como los vómitos o diarreas, pues van a alterarnos la función renal porque no son del todo aptas para el organismo del lactante. En cuanto al sistema digestivo, pues la capacidad del estómago va a aumentar de 10 a 20 mililitros en el nacimiento hasta 200 en el primer año, lo cual le va a permitir consumir comidas ya más abundantes y menos frecuentes.
En estos casos de los lactantes, la velocidad del vaciamiento gástrico suele ser relativamente lenta, va a depender de lo que es el volumen y la composición de la comida. En los lactantes, su páncreas no secreta o secreta bajos niveles de ciertas enzimas que son necesarias para culminar los procesos digestivos. Y en cuanto al hígado, pues este apenas está finalizando su maduración de varias de sus funciones, como lo es la capacidad de formar glucosa, de sintetizar ácidos biliares, etcétera. Lo que viene siendo la digestión de los hidratos de carbono va a ocurrir en el intestino delgado. En el caso de los lactantes del recién nacido, tienen enzimas que le ayudan a digerir adecuadamente algunos azúcares sencillos, como lo es la lactosa, la sacarosa y algunos oligosacáridos. Sin embargo, el neonato tiene niveles bajos de lo que es la enzima amilasa salival y solo un 10% de la amilasa pancreática. Esto significa que se va a limitar la capacidad para digerir hidratos de carbono complejos, como los que contienen las harinas o los cereales. Esto antes de los 3 o 4 meses de edad. En cuanto a la digestión y la absorción de proteínas, estos funcionan eficientemente en los recién nacidos y en los prematuros, pero debemos evitar una ingesta excesiva porque va a implicar un sobreesfuerzo de lo que son los riñones. Y la capacidad para absorber las proteínas en los primeros meses va a permitir el paso de lo que son las inmunoglobulinas de la leche materna, pero si comenzamos a incorporar a la dieta proteínas extrañas, como lo es la leche de vaca o del pan, pues estas van a tener una capacidad antigénica y van a aumentar el riesgo de alergias a los alimentos. Y en cuanto a la digestión de grasas y a su absorción, pues esta es deficiente en el recién nacido y claro, en el prematuro. Esto se debe a que la actividad de ciertas enzimas pancreáticas, como ya mencioné, y la cantidad de sales biliares pues van a ser insuficientes. Pero esto se logra compensar en cierta parte por una lipasa específica que está en la leche materna, la cual se activa cuando llega al duodeno, pero esto obviamente no va a ocurrir cuando la leche materna se reemplaza por fórmulas lácteas. En cuanto al sistema nervioso, pues obviamente en el nacimiento este se sigue desarrollando y durante los primeros 4 meses el cerebro va a aumentar va a aumentar su volumen a razón de 2 gramos por día. Y el sistema inmunitario, como ya sabemos, pues el neonato no va a producir por sí mismo los anticuerpos y por esto es importante la lactancia porque a través de ella se transfieren inmunoglobulinas. Y bueno, ya habiendo mencionado todo esto, pues vamos a entrar con lo que es la lactación. Este pues es un proceso mediante el cual se van a introducir nuevos alimentos a la dieta del niño de manera progresiva y esto pues claro siendo alimentos ya diferentes a la leche hasta poco a poco irlo incorporando a la dieta familiar. Este proceso ocurre a partir del 6º mes de vida y además de la leche materna, o en su caso un sucedáneo, es decir, que no se va a abandonar del todo la leche materna. Y esto sucede porque específicamente a los 6 meses ya se agotaron las reservas de hierro que tenía el neonato y además el lactante ya no tiene su reflejo de extrusión. Este es cuando tú le metes algún alimento y el niño lo escupe. Y a los 6 meses esto se supone que ya no debe ocurrir, por eso ya pueden comer. Y otros factores en el desarrollo psicomotor, pues está también el mecanismo de la deglución y la capacidad que tienen ya los lactantes para mantenerse sentados a esta edad.
Y pues estas pautas son las que nos indican que el lactante ya está listo para recibir otro tipo de alimentación. Y pues también es importante mencionar que durante el primer año de vida se presenta el primer periodo de crecimiento acelerado y pues en esta etapa claramente va a demandar un cambio constante de requerimientos energéticos porque el niño va a estar creciendo y también va a necesitar muchos nutrimentos. Entonces, ahí bien importante para la lactación va a ser uno, un neurodesarrollo adecuado, que eso sí bien importante, con una mecánica de deglución importante. El reflejo de extrusión, como bien dice la doctora, se lo tenemos que explicar a los papás porque luego es como el mecanismo, porque a veces piensan que rechazan el medicamento. Ese reflejo, doctora Ana Paula, también se va quitando conforme van pasando de entre el cuarto y el sexto mes. Y después puede ser que incluso ya sea voluntario, pero más bien es no como un reflejo, sino como una maniobra de rechazo del paciente a algún tipo de alimentos. Entonces, el otro punto importante, chicos, es que si ustedes se fijan, si un paciente no tiene deficiencia de lo que es el hierro, no tenemos por qué darle hierro en los primeros meses de vida. La leche cubre esos requerimientos. Pero ojo, entre el cuarto y sexto mes, puede ser que sí tengamos un agotamiento de las reservas y es donde se viene lo que se llama anemia fisiológica del lactante. Entonces, ahí sí tienen que valorar ustedes si dejan hierro o si la alimentación complementaria o la lactación se inicia, pues como ya ahí hay cierto componente de hierro y el paciente clínicamente se ve bien sin datos de un core anémico, pues entonces puede ser que ustedes no necesiten hierro, porque también el hierro provoca trastornos gastrointestinales que ustedes deben de valorar, como pueden ser estreñimiento, distensión abdominal, cólicos. Entonces ustedes deben de valorar riesgo-beneficio. El paciente que lo necesite, independientemente de los efectos adversos del hierro, habrá que dárselos, como por ejemplo los pacientes que llegan a ser prematuros y que tienen anemia del prematuro. Sí, adelante, doctora. Bueno, vamos a ver ahora los aspectos que están relacionados con la maduración del lactante para que ocurra lo que es la lactación. Entre estos está el reflejo de deglución que ocurre a las 11 semanas en lo que es la vida intrauterina. El reflejo de succión también ya está presente en lo que son las 32 hasta las 34 semanas de vida intrauterina. Como ya les mencioné, el reflejo de extrusión que desaparece entre los 4 y 6 meses. La amilasa pancreática, que como ya dije, está ausente o hay poca cantidad los primeros 6 meses, pero ya pasando esta etapa, pues va a ir aumentando y va a ayudar a digerir ya más los alimentos. La lipasa pancreática y las sales biliares también están disminuidos los primeros 6 meses. Los movimientos rítmicos de la masticación también están disminuidos en los primeros 6 meses. Y en esta etapa, pues también es importante tomar en cuenta la dentición que va iniciando entre los 6 y los 9 meses. Esa es una muy buena diapositiva, chicos, para que la valoren, porque ahí les da la explicación completa para que ustedes les digan a los papás por qué es que ustedes pueden empezar la lactación entre los 4 y 6 meses. Y como fíjense el ritmo de los movimientos rítmicos de la masticación empiezan después de los 6 meses. Entonces, por eso es que estos pacientes, tú si inicias la lactación, pues generalmente empiezas con papillas de las frutas y las verduras. Entonces, esta diapositiva es muy valiosa por los datos que nos da y sobre todo nos dice por qué es el momento exacto para iniciar la lactación y no antes. Adelante, doctor. Ay, no veo lo que dice arriba. Ah, ya. ¿Cómo iniciar la lactación? Pues bueno, primeramente no no se debe mezclar alimentos al momento de servirlos o prepararlos para poder ofrecer uno a la vez y que el lactante vaya conociendo los nuevos sabores y también ir viendo su tolerancia y si los acepta o si los rechaza. También es importante introducir un solo alimento nuevo a la vez por 2 o 3 días para, bueno, como ya les mencioné, valorar tolerancia y descartar alguna alergia a lo que es el alimento.
Y si, por ejemplo, el lactante ha comido y tolerado una manzana, pera y zanahoria, y si se desea agregar una calabaza a la dieta, pues solo se van a introducir estos alimentos durante 3 o 4 días y ya después se tendrá que cambiar de alimento para que vaya probando eh, pues nuevos. Y las pautas para iniciar la lactación, como ya he ido mencionando, iniciar después de los 6 meses, iniciar con papillas, usar alimentos básicos familiares, iniciar con un solo alimento y la combinación de alimentos ya posteriormente a que se hayan probado de uno por uno. ¿Con qué frecuencia ofrecer alimentos complementarios? Pues los niños de 6 a 8 meses de edad se deberá proporcionar 2 o 3 comidas al día. En cuanto a los niños de 9 a 11 meses, deberán recibir 3 a 4 comidas al día, además de algunas colaciones como fruta, un pedazo de pan o galleta, ofrecidos 1 o 2 veces al día. ¿Y cuándo se podrá consumir los mismos alimentos que el resto de su familia? Esto será a los 12 meses. Esto es cuando ya la mayoría de niñas y niños pueden comer el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia, pero pues siempre y cuando sea bajo una alimentación correcta. Y bueno, aquí vienen algunos puntos que son importantes para asegurar una lactación exitosa. Aquí es importante respetar los signos de hambre y de satisfacción de los niños, alimentar despacio y siendo pacientes, sin forzarlos. Y si los suele rechazar, pues experimentar diversas combinaciones, sabores, incluso texturas, para que el niño se vaya animando y hacerlo atractivo para él. También es importante evitar las distracciones cuando el niño esté comiendo. Eh, ¿Qué más? Otra importante, pues lo mismo que se aplica para todos, ¿no? La higiene, lavar los alimentos. eh, ¿Qué más? Bueno, los demás son muy, muy obvios. Mejor me los paso y ya después los revisan. El agua, doctora. El agua, ¿qué dicen del agua? Ah, que el Porque, agua porque luego preguntan debe los, estar limpia. ¿y le puedo dar agua, doctora? ¿Qué le contestaríamos a la mamá? ¿Le podemos o no le podemos dar agua? Pues según yo no es necesario. ¿Hasta cuándo? 6 meses. ¿Cómo que a la mamá, Luis Fernando? Es que en serio, doctor, en un curso que tomé de lactancia materna, Ajá. nos indicaban que realmente cuando una mujer, porque siempre es agua o el tecito, o sea, siempre te dicen de, quiero darle un tecito, ajá. Entonces como de... Todo tiene trampa en las preguntas. Ahí yo les preguntaría entonces, depende, o les diría, depende. ¿De qué depende? De la edad del paciente. Si es menor de 4 meses, no necesitas darle agua o ningún suplemento, ningún alimento. Idealmente, incluso desde los 4 meses podemos dar ya, a partir de los 4 meses, que es cuando podemos iniciar la lactación, podemos ya dar también tomas de agua. Previo a eso, con el seno materno o su fórmula, no es necesario dar ningún líquido y mantener bien hidratada a la mamá para que entonces tenga una buena producción de leche y que no tengamos problemas que se nos vaya a deshidratar el bebé. Pero tranquilos, después de los 4 meses le pueden dar tomas, pero siempre es importante que no sustituyan lo que son las comidas, eso es importante, que no sustituyan las comidas o que sean en los horarios ya fuertes de comida, que ahí vayan sus tomas de leche o que vayan sus biberones y a lo mejor en tomas intermedias o en periodos donde esté haciendo mucho calor, porque a lo mejor nosotros vivimos aquí en Guadalajara, pero por ejemplo los niños que viven en Culiacán, los niños que viven en Tabasco, los niños que viven en regiones de un calor intenso, ahí sí tendremos que mantener hidratado al paciente. ¿Sí? Adelante, doctora. Bueno, aquí vienen otras recomendaciones.
entre las cuales está pues la primera vez que se administre nuevos alimentos, ofrecer solo 4 o 5 cucharadas, ya el segundo día aumentar a 10 y a partir del tercero pues ya el bebé vaya deseando según su apetito. Y es importante aquí, como recomendación, evitar los cereales con gluten. Este viene siendo el trigo, la cebada, el centeno o la avena, hasta los 7 o hasta los 8 meses y luego ya ir agregándolos en pequeñas cantidades. Esto pues por el riesgo a alergias posteriores. También es importante evitar grandes cantidades de alimentos con alto contenido de nitratos. Estos son la espinaca, remolacha y los espárragos. Solo que olvidé investigar esto porque las carnes rojas se recomiendan después de los 9 meses junto a los cítricos. Y los cítricos van a ayudar a que el hierro se absorba de manera eficiente. En cuanto al cocimiento de los vegetales, lo ideal es a vapor y no condimentarlos ni con sal ni con azúcar. Y bueno, No me acuerdo si de los nitratos, igual lo investigamos. A ver si no digo una burrada y ustedes me están grabando. No me acuerdo si de los nitratos, los productos o los metabolitos que se pueden llegar a producir tienen cierto componente de cianuro o algún familiar de bioquímico y que por eso es que no se recomiendan ese tipo de alimentos, porque son micros dosis, pero por ese riesgo. Pero igual lo checamos y lo comentamos en la próxima clase, doctora. ¿Le parece? sí, gracias. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la textura de las papillas, pues va a ir variando a medida que el bebé vaya creciendo. Los purés deben ir bien licuados al principio y luego de los 8 a los 9 meses ya pueden ir triturados con tenedor y así pues que queden en pequeños trocitos y ya para que el niño vaya estimulando la masticación. Y otros alimentos que ya se sabe que provocan alergias son los lácteos y sus derivados, también el huevo y el pescado, por lo que estos se recomiendan incorporarlos después del año y el año y medio del bebé respectivamente. Y aquí ya menciona que podrá ofrecérsele agua embotellada o hervida después de los 4 meses. Y bueno, esta es otra tablita que encontré de recomendaciones y es como un resumen de algunas cosas que ya mencioné. Viene por edades, de 0 a 6, como ya sabemos, lactancia materna exclusiva, a libre demanda y líquida. De 6 a los 7 meses, ya puede ser carne de ternera, de pollo, de pavo, de res, de cerdo o hígado, excepto los embutidos o las carnes frías. Pues aquí obviamente pueden consumir verduras, frutas y cereales, pero sin gluten. Estos son de 2 a 3 veces al día. Ya de los 7 a los 8 meses ya pueden introducir leguminosas 3 veces al día. De los 8 a los 12, derivados de la leche, como el queso, el yogur y otros, y el huevo y el pescado. Si no existen antecedentes familiares de alergia a estos alimentos, y si sí existen, mejor después del año. Esto ya puede ser 3 o 4 veces al día, y ya mayores de 12 meses pueden consumir frutos cítricos y leche entera, pero esto pues claramente no se recomienda antes del año. Y Y ahí aquí, la doctora ya le simplificó la vida de qué le puedan dar de comer en el primer año de vida, porque ya hemos platicado y hemos hecho ejercicios de eso y siempre se ve muy fácil y dicen, ah, sí, ya sé lo que le tengo que dar, pero ya realmente cuando tienes a la mamá enfrente y le tienes que decir qué alimentos, pues es donde usted recurrir, por ejemplo, a este tipo de tablitas que la verdad está bastante llevadera para que ustedes la apliquen con sus pacientes. Perdón, doctora, adelante. sí, está bien. Pues creo que ya, no es cierto. Me falta esta parte de, Antes de eso, nos ajá, comentaba Carlos que si en el chat nos ponía una duda,
que en caso de que no veamos un aumento de peso o de talla con la leche materna, si podemos darle otras soluciones. ¿Qué le podría decir usted, doctora? Em, ¿Qué será bueno? Yo creo que primero ver si tiene un síndrome de malabsorción o algo, por lo que no esté aumentando de peso. Entonces, aquí también tenemos que ver comórbidos en ese tipo de pacientes, Carlos. Si tienes una buena cantidad o una buena producción de leche, si no tienes algún problema a nivel materno de falta de apego, por ejemplo, que eso también lo tenemos que ver, que el binomio madre-hijo sea un binomio estable, habrá que ver si el paciente no está cursando con alguna enfermedad de base y que eso sea lo que no nos esté dejando que gane peso, que gane talla. Acuérdense, alteraciones como hipotiroidismo, síndromes genéticos, alteraciones de mala absorción, problemas, por ejemplo, de parálisis facial o alteraciones neurológicas con problemas de deglución, cardiopatías, que es muy frecuente, niños con displasia broncopulmonar, que son temas que ya hemos visto. Todo ese tipo de pacientes sí puede tener alteraciones y pueden tener un pobre incremento ponderal y de estatura. Entonces, ahí tendríamos que individualizar en cada paciente y descartar causas patológicas si vemos que la lactancia materna es la adecuada y hay un buen apego de la madre al recién nacido o al bebé. ¿Sí? Adelante, doctor. Y bueno, ya por último, pues vienen los riesgos de una ablactación temprana. La ablactación muy temprana suele considerarse menos de los 4 meses, con más de 4 alimentos y se asocia a un aumento en riesgo de dermatitis atópica. La exposición vía oral temprana a alérgenos alimentarios, bueno, al tiempo que le toca, a los 6 meses, nos va a ayudar a reducir el riesgo de alergia a algunos alimentos. Con esto, pues es importante aclarar que tanto el introducir alimentos demasiado pronto y también introducirlos ya muy tarde, ambos pues nos predisponen al paciente a sufrir de alergias. Y pues como dato importante, la introducción no tardía, es decir, lo que ya les mencioné, no más tarde del tiempo que está recomendado, de cereales, huevo y pescado, también nos ayuda a disminuir el riesgo tanto de asma como de rinitis alérgica. Y la lactación muy temprana también predispone a que haya una disminución en la producción láctea de la madre, una disminución en el tiempo de lactancia, el incremento del riesgo de infecciones, el aumento de enfermedades alérgicas, el aumento de riesgo de desnutrición y malnutrición, el riesgo de un nuevo embarazo y el impacto en la economía familiar. Y ya sería todo de mi parte. No sé si haya preguntas. ¿Dudas, preguntas, chicos? Creo que ninguna. Doctor, yo tengo una. A ver, dime, órdenes yo. Por ejemplo, que una paciente materna, digo, que una paciente le diga en la consulta, oiga, doctor, pues el chiquillo todavía le doy pecho, ya tiene 2 años, 2 años y medio. ¿Esto estaría bien? ¿Tiene alguna Ajá. complicación? ¿O hay algo malo? Buena pregunta. La Organización Mundial de la Salud dice que bueno, no, tú no en específico, pero que una mujer puede dar seno materno durante los primeros 2 años de vida del paciente. Entonces, muchas veces también después de los primeros 4 o 6 meses de vida son básicos por las aporte inmunológico que da la leche materna, por las enzimas que favorecen una buena digestión y por la fácil digestión y aprovechamiento de la leche materna. Pasando esos 4 o 6 meses, realmente en el primer año de vida todavía tiene aporte de proteínas, de calorías, de grasas de muy buena calidad. Pasando el primer año de vida ya prácticamente es opcional y muchas veces depende del apego madre-hijo, del componente psicológico del binomio y también depende de la cuestión económica, Johan, porque a veces
hay lugares donde lo único que come ese bebé o una de las pocas cosas que puede comer o tomar es la leche materna. Entonces, ahí juega un papel muy importante también el nivel socioeconómico. Claro que hay mamás con un buen poder socioeconómico o un poder adquisitivo alto que deciden darle seno materno en los primeros 2 años de vida y no pasa nada. Ahí más bien es por el componente psicológico del binomio lo que tenemos que favorecer para que ese paciente pues crezca con un buen ambiente y un ambiente, por así decirlo, de seguridad entre madre e hijo. Después de los 2 años de vida, no tendría ya una implicación o un aporte nutricional importante, un factor inmunológico importante. Prácticamente ya sería una decisión materna si después de esa edad le siguen dando. Pero sí también tenemos que decirles que muchas veces hay fases de transición. Si ustedes se acuerdan también en las etapas psicológicas, cuando estamos hablando de la etapa oral, estamos hablando, nos infiere ese tipo de etapas en las que el paciente conoce o explora su mundo a través de la boca, ya sea a través de la mamila, a través del seno materno y a través de las cosas que se introducen en la boca. Después de eso, alrededor de los 2 años, un poquito antes, entra ya la fase anal. Entonces, muchas veces también a nivel psicológico, el seno materno después de esa edad, pues ya te estás como quedando retenido en una etapa a nivel psicológico, ¿no? A nivel del neurodesarrollo. Entonces, no sería como lo mejor, pero a veces también ya depende de la madre. Muchas veces ya solo lo utilizan como componente psicológico para dormir o calmar ansiedad, o hay un grupo de pacientes especiales, por ejemplo, los que tienen cardiopatías, los que tienen genopatías, los que tienen alguna enfermedad, que a veces hay codependencia con la mamá y todavía ellos mismos favorecen pues el seno materno. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Eh, Aquí nos pregunta al momento de darle papillas si son caseras, suave, blanda, no, de preferencia que sean papillas de tipo natural. Las papillas no deben de ir adicionadas con ningún tipo de endulzante, por así decirlo, ni sal siquiera en lo que son las verduras. Deben de ir lo más naturales posibles. Las comerciales, chicos, ustedes ya viven en un mundo donde hay de todo. Entonces, lo que son las cuestiones de fórmulas comerciales o alimentos comerciales como Gerber, otras marcas X, no las podemos satanizar porque al final de cuentas tienen, ¿cómo les puedo decir?, los permisos para que sean dadas a estos pacientes pediátricos. Muchas veces consideramos que no es lo ideal porque yo les digo a veces, si yo tengo una manzana aquí y la manzana la estoy raspando y le doy, entonces al bebé lo estimulo. Yo les digo a las mamás neurológicamente la forma de la manzana, la textura de la manzana y el sabor de la manzana, a diferencia de que si yo le pongo un frasco de durazno, un frasco de manzana o un frasco de pera, el niño, ¿qué es lo que identifica? Frascos son comidas y luego incluso se andan tomando lo que hay en frascos y luego se nos andan intoxicando los niños. Entonces, hasta ese tipo de detalles tenemos que cuidar con los pacientes pediátricos. Entonces, no son las más recomendables, pero no las satanicen tampoco, porque a lo mejor le dices a la mamá, bueno, si te vas a ir a la playa, vas a ir a un lugar donde tú no puedes estarle preparando alimentos, pues no pasa nada porque un día a lo mejor le des el Gerber, pero sí dile que de preferencia sean alimentos procesados o hechos en casa con esas características que estamos comentando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, cuando hay alguna afección de la madre o del bebé que no pueden tomar leche materna y se les reemplaza con la fórmula, ¿eso también entra a la regla de 6 meses, 4 o 6 meses de pura leche, pura fórmula o se complementa con algo más? No, es igual, es igual. Los primeros 4 meses son exclusivos de fórmula o de seno materno. Entra ahí la discusión si la lactación lo empiezas a los 4 a los 6 meses. Ahí lo que se sugiere es, por ejemplo, los gringos siempre lo empiezan después de los 6 meses. Aquí en México se puede empezar a los 4 meses, pero muchas veces tú tienes que investigar si el bebé tiene padres con enfermedades atópicas, si los padres tienen asma, si tienen problemas de alergias, ahí se sugiere que la lactación la inicies a partir de los 6 meses y que los alimentos que son alergénicos en potencia, como por ejemplo la fresa, el huevo, los mariscos, en vez de dárselos después del año, o los cítricos que los damos después del año, los des hasta después del año y medio. Entonces tú individualiza en cada paciente.
Si tu paciente no tiene factores de riesgo, lleva buen crecimiento, buen desarrollo, tiene sostén encefálico, tiene deglución adecuada, aparte, esperamos un poquito también que ya empiece ya la sedestación, entonces tú le puedes iniciar ya lo que es la alimentación o la lactación al paciente entre los 4 y 6 meses. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada más de la lista, me faltó ahorita que les estuve tomando lista. Jonathan Omar, ¿dónde anda Jonathan Omar? ¿Sí está o no está? Aquí ando, doc. Ándale, Jonathan, ¿dónde andabas, condenado? Que no te había visto. En la calle, es que llegué tarde. Condenado, pues es que sí me doy cuenta. Bueno. ¿Más dudas, Jonathan? ¿Aportes? Bueno, entonces ahí un punto importante, chicos, favorezcan siempre el seno materno, no por una cuestión, yo creo, de ideología, de camiseta, ni de nada, sino por bienestar del paciente. Ya todo lo que nos comentó la doctora Stephanie, ya les tomé lista a todos, doctora Ana. Todo lo que nos dijo de lo que son los factores extras, independientemente de los contenidos de la leche, todo lo que son lactoenzimas, todo lo que son inmunoglobulinas, es algo de lo más importante que tiene lo que es el seno materno, ¿sí? Muy bien, chicos. Hoy me tengo que ir, chicos. Mañana, ¿qué tema veríamos? Hoy es... Es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ok, si pueden